Imagina despertar en la oscuridad. Pero no la oscuridad a la que tus ojos están acostumbrados. Hablamos de una oscuridad total, donde la única luz existente es el resplandor de tus propios miedos. El suelo está húmedo, cubierto de un barro que parece respirar. Las paredes, de piedra fría e irregular, parecen haber absorbido los gritos de cientos de presos a lo largo de las décadas. Cada gota de agua que gotea del techo resuena como una lenta sentencia de muerte. Felicidades. Acabas de llegar a una mazmorra victoriana. Estas prisiones, en el corazón de la Inglaterra del siglo XIX, no eran solo lugares de detención. Eran cámaras de deshumanización sistemática. Las celdas subterráneas, a menudo sin ventilación y con una sola abertura en el techo por la que entraba poca luz, servían como recordatorio de que, para la sociedad de la época, el crimen se castigaba con el olvido. Y el olvido era húmedo, frío y oscuro. No tenías cama. Tenías paja mohosa o un trozo de madera dura, donde las ratas dormían delante de ti. ¿Los colchones? Un lujo para ricos. ¿Sábanas? Un sueño lejano. Tu compañero más fiel sería el olor, una mezcla de orina humana, heces acumuladas y cuerpos pudriéndose lentamente sin tratamiento médico. Ahora, piensa en las cárceles modernas. Celdas con luz eléctrica, duchas diarias, colchones de espuma, calefacción central en países fríos. Visitas vigiladas, derechos garantizados por convenciones internacionales. No es un hotel, pero es un paraíso comparado con lo que era vivir, o mejor dicho, pudrirse, en una prisión victoriana. Hoy en día, muchos dicen que las cárceles son indulgentes con los criminales. Pero intenta pasar una noche en una mazmorra de 1850. No habría redes sociales de las que quejarse. Solo tú, el frío y el eco de todos los que nunca salieron de allí. Hoy en día, robar una barra de chocolate puede volverse viral. Un joven es sorprendido robando una barra de un supermercado. Alguien lo graba y el video circula con subtítulos graciosos, comentarios indignados e incluso ediciones con una banda sonora cómica. Pero en la Inglaterra victoriana, ese mismo acto, robar una barra de chocolate, bastaba para enviar a un adolescente a un calabozo durante meses. O años. O para siempre. En la época victoriana, el sistema judicial era despiadado con los pobres. Mendigar en la calle, un delito. Dormir a la intemperie, la cárcel. Un niño que rompía accidentalmente una ventana podía acabar condenado por vandalismo. Una mujer que cometía adulterio, castigo público y prisión. Un padre que no podía pagar sus deudas, cárcel para él y hambre para sus hijos. No había compasión ni contexto, solo castigo. Las cárceles estaban llenas de personas cuyo mayor delito era ser pobres. Familias enteras eran destrozadas porque alguien intentaba robar una barra de pan. Niños de tan solo 7 u 8 años cumplían condenas junto a asesinos. Y para colmo, el sistema legal trataba a todos con la misma frialdad. Eras culpable hasta que alguien te dijera lo contrario, algo que rara vez ocurría. Ahora piensen en el contraste. En el mundo actual, la atención se centra en la rehabilitación. Se debate sobre el encarcelamiento masivo, los derechos civiles, la asistencia jurídica gratuita y las penas alternativas. Incluso existen indultos para delitos menores. Hoy, si alguien es arrestado por robo simple, puede cumplir su condena en libertad, con una tobillera electrónica, o realizar servicio comunitario. En el pasado, una infracción menor podía costarles la vida entera, a veces literalmente. Lo más trágico, muchos de los que se pudrieron en las mazmorras victorianas cometieron delitos que hoy ni siquiera se consideran infracciones. En lugar de me gusta y compartir, les pusieron grilletes en los pies. En lugar de ser juzgados en redes sociales, se enfrentaron a una justicia implacable, fría, despiadada y sin posibilidad de apelación. Imagina un retrete inexistente, un lugar donde tienes que hacer tus necesidades en un rincón de tu celda, junto a los pies de otros 5 reclusos, todos enfermos, hambrientos e infestados de parásitos. Ahora imagina que nadie lo limpia. Nunca. El olor es un ser vivo, se te pega a la piel, entra por la nariz y se instala en la garganta. Esta era la realidad higiénica de las mazmorras victorianas. Las celdas rara vez tenían desagüe. Las heces y la orina humanas se acumulaban en cubos rebosantes, cuando es que existían. En muchos casos, el suelo era el único retrete. Las moscas formaban nubes negras sobre los cuerpos de los presos. La sarna, los piojos, las pulgas y la disentería eran compañeros diarios. No había baños. No había jabón.
Solo había una lenta putrefacción colectiva. Muchos presos morían no por su condena, sino por la infección que contraían tras unas semanas en ese infierno. Las heridas abiertas se infectaban en cuestión de horas. Las epidemias arrasaban pabellones enteros. Un simple corte en el pie se convertía en gangrena. Y los cuerpos que morían allí, a veces tardaban días en ser retirados, pudriéndose junto con los vivos. Ahora respiren hondo y piensen en las cárceles modernas. Baños separados. Acceso a duchas. Distribución de jabón, papel higiénico, pasta de dientes. Limpiezas regulares. Revisiones médicas. Vacunas. En muchos países, las ONG supervisan las condiciones sanitarias en las cárceles. Nos quejamos del hacinamiento en las celdas, y con razón. Pero la mayoría aún están a años luz de lo que era la mazmorra victoriana. Es irónico, hoy, un brote de piojos ya genera protestas y quejas. En 1850, los piojos eran tan comunes que casi tenían un nombre. La pregunta no era, ¿me voy a pillar algo aquí?, sino ¿cuántos días me faltan para pudrirme como los demás? ¿Tienes hambre? No el tipo de hambre que sientes cuando te saltas el desayuno, sino la verdadera, la que te da calambres, que te nubla la vista, que convierte las paredes en un festín. Ahora imagina que después de un día entero encadenado, sudando en un molino inútil, te sirven la cena, un trozo de pan duro como una piedra cubierto de moho. A veces, una sopa aguada hecha con huesos cocidos y restos de nabo. Y si te quejas, te pierdes la siguiente comida. Esa era la dieta en las mazmorras victorianas. La comida no era sustento. Era castigo. El concepto de nutrición no existía. La idea era mantener al prisionero vivo, y miserable. Era común servir comidas a base de gusanos, pan negro como el carbón y agua de pozo contaminada. Muchos se consumían lentamente, no por falta de castigo legal, sino por la dieta diseñada para destruirlos. En algunas prisiones, los presos ni siquiera recibían comida oficial. Tenían que depender de ayuda externa, que rara vez llegaba. Las familias pobres, incapaces de mantener a sus prisioneros, veían morir lentamente a sus familiares, de hambre y vergüenza. Hoy, la realidad es completamente diferente. En el sistema penitenciario moderno, hay menús fijos, comidas regulares, supervisión nutricional y comida caliente. En muchos países, los prisioneros con restricciones dietéticas, como los vegetarianos o las personas con diabetes, reciben dietas específicas. ¿Y si la comida está en mal estado? Videos, quejas, demandas. La sociedad reacciona. Hay control. En las mazmorras victorianas, no había jefe de cocina. Había un caldero sucio y un cucharón oxidado. ¿Y si uno estaba enfermo? Era el mismo menú. Diarrea, vómitos, tuberculosis, todo acompañado del mismo pan mohoso y la misma sopa turbia. El hambre era una sentencia silenciosa. Y en ella, todos perdían. Hoy nos quejamos de la comida de los aviones. En 1852, un prisionero cambiaba un dedo por un plátano. Hoy en día, se presume la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Se tiene derecho a un abogado, a un juicio justo y a apelar. Pero en la Inglaterra victoriana, estas palabras habrían sonado a broma. Allí, la justicia era una máquina apresurada, despiadada y clasista. Y si eras pobre, no solo eras ciega, sino cruel por decisión propia. Imagina ser arrestado bajo sospecha de robo, sin pruebas, sin testigos, basándose únicamente en la apariencia o en rumores. En menos de 24 horas, podrías estar ante un juez, sin abogado, sin posibilidad de defensa. Los juicios duraban minutos. En algunos casos, se celebraban en grupos, con docenas de acusados siendo despachados como ganado en un matadero. Culpable. 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 Un sello en el alma. Y adiós. Para los ricos, otra historia. Si tenías riqueza o influencia, las puertas de la justicia se abrían mágicamente. Se compraban testimonios. Se sobornaba a los guardias. Se anulaban sentencias. Pero para los pobres, la justicia era una sentencia automática. No se les juzgaba, se les descartaba. Hoy en día, el sistema aún tiene muchas fallas. Pero hay cámaras en los tribunales. Hay ONG que monitorean los abusos. Hay defensores públicos, habeas corpus, apelaciones. Incluso las redes sociales pueden convertirse en una forma de presión en casos de injusticia. Antes, no había voz. Había silencio. Y miedo. ¿La ironía? A veces, ni siquiera era necesario cometer un delito.
Un huérfano que vagaba por las calles era detenido por comportamiento sospechoso. Un trabajador endeudado era arrestado por faltarle el respeto a la corona. Un ex-esclavo, por existir. Los veredictos no se trataban de justicia, se trataban de control. La pena de muerte, por cierto, podía aplicarse por delitos como la falsificación de monedas o el robo de un pañuelo. La horca era pública, un espectáculo. Los niños observaban, aplaudían. El Estado enseñaba. Quien se atreve a salirse de la línea se convierte en un ejemplo. Hoy, el sistema intenta castigar con equilibrio. En el siglo XIX, castigaba con placer. La justicia no era un tribunal. Era el castigo encarnado. En el calabozo victoriano, Dios estaba en todas partes, excepto donde más se le necesitaba. En las frías paredes de las celdas colgaba una cruz, en los oscuros pasillos se escuchaban sermones, y en manos de los carceleros, la Biblia servía tanto de consuelo como de látigo. La religión, lejos de liberar, era a menudo aliada del castigo. Cada mañana, los presos eran obligados a escuchar largos sermones sobre la redención, el infierno y la obediencia. El sacerdote local, con su voz grave y su moral inquebrantable, recitaba pasajes sobre el sufrimiento como forma de purificación. Para los presos, esto sonaba más a burla. Sufres porque te lo mereces. El Señor te está moldeando. Pero lo que realmente los moldeó fue la desnutrición, la sarna y el miedo. La confesión forzada era común. La oración era obligatoria, y si te negabas, eras castigado. Para muchos, la fe se convirtió en una prisión mental. Un recordatorio diario de que la salvación no llegaría por la justicia, sino por la sumisión. Y si te quejabas de la comida, la celda, la tortura, acéptalo como Jesús aceptó su cruz. Allí, la religión era menos luz y más grilletes. ¿Y el clero? Algunos creían sinceramente que salvaban almas. Otros usaban el púlpito para mantener el control, justificando horrores con versos sagrados. Era un dogma al servicio del sistema. Una fe sin compasión. Hoy en día, la espiritualidad sigue presente en las cárceles. Pero en muchos lugares es voluntaria. Capellanes, visitas religiosas, apoyo psicológico. Todo se basa en el respeto a la elección personal. Hay libertad para creer o no creer. Nadie es castigado por su fe, ni por no tenerla. Pero en la época victoriana, la fe formaba parte de la sentencia. Un preso podía ser azotado por no arrodillarse, o aislado por negarse a asistir a misa. Dios era el juez invisible, y cada lágrima se consideraba una bendición, incluso si era de dolor. La cruel ironía. Muchos no rezaban por perdón, sino por morir pronto. Porque al final, para algunos, el único milagro posible era el silencio eterno. Olvida todo lo que crees saber sobre el castigo. En las mazmorras victorianas, el castigo no era corrección, era espectáculo. Era dolor crudo, sin anestesia, administrado con precisión quirúrgica. No había psicólogos, ni derechos humanos, ni cámaras en las celdas. Solo azotes, oscuridad y gritos ahogados por la piedra húmeda. Los presos podían ser castigados por absolutamente cualquier cosa: mirar a un guardia a los ojos, toser fuera de turno, hablar sin permiso o simplemente tener una actitud incorrecta. ¿La respuesta? Azotes con correas de cuero con tachuelas metálicas. Azotes en la espalda desnuda, hasta que la piel era un mapa en carne viva. Y si se desmayaban, los despertaban con cubos de agua, y el castigo continuaba. Uno de los métodos más temidos era la celda de aislamiento. Un agujero oscuro, sin espacio para tumbarse, donde el preso permanecía días o semanas, oyendo solo el sonido de su propia respiración y de las ratas que venían a roer sus pies. Algunos salían con la cordura hecha trizas. Otros, no se fueron. Otro castigo popular, la rueda de disciplina, un mecanismo giratorio accionado por fuerza humana, cuya única función era agotar físicamente al prisionero. Horas y horas de caminar en círculos, con sangre en las piernas, solo para quebrar el espíritu. Hoy en día, los castigos físicos están prohibidos en casi todo el mundo. Un guardia que golpea a un prisionero puede ser despedido, arrestado, procesado. Hay protocolo, supervisión, rendición de cuentas. El objetivo, al menos en teoría, es rehabilitar, no torturar. Pero en 1850, el dolor era pedagógico. La brutalidad era institucional. Y el sufrimiento era una herramienta para el orden. El más perverso, algunos castigos se aplicaban frente a un público. Los demás prisioneros eran obligados a observar,
a aprender. Los niños de la prisión veían cómo golpeaban a hombres hasta la muerte. Era el teatro del castigo. Y todos tenían un lugar en el público. En las mazmorras victorianas, la educación no se daba a través de la conversación. La educación se daba a través de las cicatrices. En teoría, el trabajo dignifica al hombre. En el calabozo victoriano, solo lo destruía. Dentro, el trabajo no era una forma de rehabilitación ni de ocupación. Era un castigo continuo, agotador y sin propósito. Era sudor forzado, dolor de huesos y un temporizador invisible que solo se detenía cuando el cuerpo se desplomaba. Imaginen girar una manivela de hierro durante 12 horas seguidas. ¿Para qué? Para nada. La rueda de molino accionada por los prisioneros era uno de los trabajos más comunes, y también uno de los más crueles. El mecanismo giraba sin ninguna función real, solo para agotarse. Los prisioneros eran obligados a caminar por escalones giratorios, como una escalera interminable, día tras día, sin pausa, bajo los látigos. Algunos se desmayaban de pie. Otros picaban rocas grandes y pesadas que debían triturarse con martillos para convertirlas en grava. Luego llevaban los escombros a lugares lejanos, bajo la fría mirada de los guardias. Si se quejaban, los golpeaban. Si se detenían, los golpeaban. Si tropezaban, los golpeaban. No era un trabajo para corregir. Era un trabajo para humillar. Hoy en día, la mayoría de las cárceles adoptan el trabajo como una actividad voluntaria, con tareas específicas: cocinar, cuidar el jardín, hacer artesanías, producir artículos para la propia prisión. Existen normas laborales, horarios de trabajo controlados y, en algunos casos, incluso una remuneración simbólica. Trabajar puede reducir la condena. En el pasado, trabajar formaba parte de ella. Y lo peor, las ganancias del trabajo forzoso iban directamente al Estado o a empresas privadas, que explotaban a los presos como mano de obra desechable. Los convictos no veían ni un céntimo. Sin descanso. Sin dignidad. Al final, el preso no era un criminal que tuviera que pagar su deuda con la sociedad. Era una máquina. Un cuerpo mecánico. Un recurso explotado hasta que se rompía. Hoy hablamos de alienación en el trabajo. Pero en la prisión victoriana, el trabajo era más que alienante. Era tortuoso, intencionalmente cruel y profundamente deshumanizante. Si había algo más vulnerable que ser prisionera en la Inglaterra victoriana, era ser prisionera. Y peor aún, ser prisionera infantil. En estas mazmorras, donde ya se había despojado a los adultos de su dignidad, las mujeres y los niños no solo eran castigados, sino expuestos a una degradación absoluta. Eran olvidados, maltratados y desechados. Las mujeres eran encerradas en alas separadas, no para protegerlas, sino para facilitar su control. Las embarazadas eran esposadas durante el parto. Muchas dieron a luz en el suelo de piedra, solas, con un trapo sucio como única ayuda. Algunas veían morir a sus bebés antes siquiera de abrir los ojos, o eran llevadas a los llamados hogares de acogida, donde su futuro era incierto y, a menudo, trágico. ¿Y los niños? Eran arrestados por hurtos menores, por vivir en la calle o simplemente por ser una molestia para el sistema. Niños de tan solo 6 o 7 años eran hacinados con delincuentes adultos, presenciando palizas y ejecuciones como si fuera parte de la vida. Porque lo era. El sistema no los veía como víctimas de la pobreza, sino como semillas del crimen. Así que los aplastó antes de que pudieran germinar. Hoy en día, es impensable mantener a un niño en una celda común. La ley reconoce la necesidad de protección especial, derechos educativos y atención psicológica. Y, sin embargo, fracasamos. Pero al menos reconocemos que estas son vidas en formación. En aquel entonces, los niños pobres eran plagas. Las mujeres eran desviaciones morales. Ambos fueron arrojados a la oscuridad, y el mundo permaneció indiferente. Lo más inquietante es que todo esto se justificaba de forma natural. Es por su propio bien, decían. Es para que puedan aprender. Pero lo único que aprendieron allí fue el sabor de la injusticia. Mujeres sangrando. Niños silenciados. Un sistema donde los más frágiles fueron los primeros en caer. Y nadie lloró por ellos. Hoy en día, un guardia de prisión es, en teoría, un agente del Estado entrenado para mantener el orden, garantizar la seguridad y respetar los derechos humanos. Pero en las mazmorras victorianas, el guardia era a menudo el verdadero verdugo. Olvídense del preso violento, la verdadera pesadilla dormía con las llaves en el bolsillo.
La mayoría de los guardias eran reclutados entre exmilitares resentidos, alcohólicos y hombres frustrados con el mundo. Su entrenamiento consistía en una sola lección: guarda silencio y rompe cualquier espíritu rebelde. Tenían autoridad total y ninguna supervisión. Golpeaban porque podían. Gritaban porque querían. Violaban, humillaban, mataban, y continuaban en el siguiente turno, como si nada hubiera pasado. Muchos presos no temían a los reclusos que los rodeaban, sino al guardia que patrullaba. Porque él lo decidía todo: si comías, si salías al patio, si vivías hasta el amanecer. Un movimiento en falso, una mirada en falso, y llegaba la porra. O el aislamiento. O algo peor. El guardia no era un mediador. Era la personificación de la impunidad. Los sobornos eran rutinarios. Si tu familia tenía dinero, podía pagar comida extra, una manta, protección. Si no, te convertías en el juguete de los violentos. Algunos guardias comandaban verdaderas milicias internas, organizando jerarquías de opresión. Los presos más fuertes se convertían en secuaces. Los débiles, ganado. Hoy en día, hay cámaras, defensores del pueblo, asuntos internos, derechos básicos garantizados. Hay supervisión, formación profesional y normas de conducta claras. Los guardias corruptos o abusivos, al menos en teoría, son denunciados, destituidos e investigados. Antes, nadie escuchaba. Y si lo hacían, fingían no oír. Lo peor, muchos presos entraban culpables, pero salían, si lo hacían, aún más perversos. Porque aprendían de quienes se suponía que debían garantizar el orden. En la prisión victoriana, el abuso no era mala conducta. Era política oficial. Y la autoridad, un elegante disfraz para la barbarie. En las mazmorras victorianas, cumplir la condena era una posibilidad remota. La mayoría no salía con el alma redimida. Salían con sus cuerpos llevados, envueltos en una sábana sucia, a una tumba poco profunda en la parte trasera de la prisión. Y a menudo sin siquiera haber sido sentenciados formalmente. La tasa de mortalidad dentro de estas cárceles era alarmante. ¿Las causas? Elija la que prefiera: tuberculosis, tifus, disentería, desnutrición, infecciones sin tratar, lesiones por agresión, suicidio. Es decir, cuando los propios guardias no aceleraban el proceso con un castigo más severo, una paliza mal calculada o un accidente en el patio. Pocos recibían atención médica. Los médicos de la prisión eran escasos, estaban mal capacitados o eran indiferentes. Un dolor de muelas podía convertirse en una infección mortal. Una herida en la pierna se gangrenaba. Muchos morían de frío durante el invierno, acurrucados en rincones húmedos, cubriéndose solo con trapos. Los cuerpos de los muertos no siempre eran devueltos a sus familias. Si no tenían hogar, y la mayoría lo eran, los enterraban anónimamente en los terrenos de la prisión, con una pequeña estaca de madera como lápida. Sin rituales, sin despedidas. La muerte era silenciosa. Casi siempre, invisible. Hoy, incluso con todas las fallas de los sistemas penitenciarios modernos, morir en prisión es la excepción. Hay enfermerías, hospitales penitenciarios, monitoreo externo, informes obligatorios de defunción, la prensa, organizaciones internacionales. Los abusos y la negligencia aún ocurren, sí. Pero nada comparado con el abandono institucionalizado del siglo XIX. En la época victoriana, morir en prisión no era una tragedia, era rutina. Quienes salían con vida cargaban con sus cuerpos, pero dejaban sus almas en los oscuros pasillos. Y para muchos, la muerte era la única forma real de libertad. Porque, en el fondo, el sistema no quería reeducar. Quería borrar. Y lo hizo a la perfección. Terminamos esta inmersión en las mazmorras victorianas con una pregunta incómoda: si vivieras en aquella época, ¿sobrevivirías? La respuesta puede parecer obvia. Claro que no. Al fin y al cabo, las celdas eran un infierno de piedra y silencio. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Somos realmente libres? La prisión del siglo XIX estaba hecha de hierro, ladrillo y tortura. Era brutal porque era visible. La prisión del siglo XXI es mucho más sutil. Es digital, mental, emocional. No tiene paredes, pero te vigila constantemente. Está en el reloj que marca cada minuto improductivo. En el algoritmo que decide lo que consumes, lo que sientes, lo que crees haber elegido. Está en el miedo constante a no ser aceptado, a no tener, a no aparecer. En la mazmorra, escuchabas los gritos de los demás. Hoy,
Silencias los tuyos con dopamina en dosis de notificaciones. Ayer, el castigo venía del carcelero. Hoy, surge de tu propio reflejo en el espejo y de la eterna comparación con vidas editadas en 15 segundos. Claro que existe la libertad formal. Puedes ir y venir. Puedes elegir un café o un té. Pero ¿cuánto de tu vida es realmente tu elección? ¿Cuántas veces dices sí por miedo a perder? ¿Cuántas veces aceptas cadenas invisibles solo para que no te olviden? Esta comparación puede parecer exagerada, pero piénsalo, en las mazmorras victorianas, el encarcelamiento era impuesto. Hoy, suele ser voluntario. Y quizás por eso es aún más peligroso. Esa celda sucia, infestada de ratas y castigos, es cosa del pasado. Pero ¿cuántas celdas emocionales construimos hoy, con ladrillos de ansiedad, culpa, rendimiento y presión? La mayor prisión, quizás, es aquella en la que ni siquiera te das cuenta de que estás encerrado.